¿Cómo están mis queridos hermanos? Qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Este domingo estamos arrancando una nueva serie que estamos llamando Jesús, el buen pastor de la familia. Eh, Todos tenemos familias diferentes, ninguna de nuestras familias se parece mucho, ninguna de nuestras familias son perfectas. Yo no soy el hijo perfecto ni el tío perfecto. Eh, pero en cuanto me parezca a Jesús, puedo llegar a ser mejor hijo, mejor tío, mejor hermano. Entonces queremos hablar un poco de este tema en nuestra iglesia sobre la familia, un tema que está pendiente entre nosotros. Vamos a dar una serie de 7 lecciones sobre la familia que incluyen los siguientes temas: cómo vivir en familia, cómo formar una familia para el futuro, qué es el matrimonio, de qué se trata, cómo compartir a Jesús en familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, hermanos, primos, tíos, y la familia de Jesús y el mundo. Cómo bendicen nuestras familias el mundo cuando vivimos con Jesús en el centro de nuestras familias. Entonces vamos a tener estas 7 lecciones sobre la familia y tenemos algunos invitados de lujo, hermanos y hermanas que tienen mucho más experiencia que yo, que tienen hijos, nietos, y que nos van a poder compartir su experiencia y su sabiduría acerca de estos temas tan importantes, eh, de lo que hemos mencionado ahora. Hoy vamos a hacer una breve introducción a la serie y hablar un poco de la familia humana, nuestra familia de sangre, y la familia de Jesús, la familia en la cual nos encontramos alrededor de Jesús. Según nuestra sociedad, la familia es vista de distintas maneras y tiene distintas definiciones, pero para muchos, me atrevería a decir que para muchos, la familia es vista, por algunos, como decía, como clave de la felicidad. Es un paso más hacia una vida plena o hacia la felicidad. O de alguna forma es lo que te asegura que no vas a estar solo. Y vemos que eso termina configurando muchas familias, ¿sí? Y la familia, según Jesús, es clave de la santidad. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras muchos buscan la felicidad, que puede ser algo pasajero, que puede ser algo circunstancial, Jesús pretende que la familia no solo brinde felicidad, que ciertamente la brinda hasta cierto punto, pero también que la familia sea un modo a través del cual Dios nos da su gracia. La familia nos enseña a amar, nos enseña a perdonar, nos enseña a relacionarnos con Él, a comunicarnos mejor con Él y con nuestros hermanos. Entonces la familia, en realidad, es clave para la santidad. La familia, si uno se casa o no, igual uno tiene familias. Uno siempre es hijo de alguien, o hermano, o primo, o tío de alguien, ¿no? Entonces la familia nos ayuda en nuestra misión de parecernos a Jesús. Y si vamos con esa mentalidad hacia la familia, seguramente vamos a ser más felices, pero también vamos a entender los propósitos de Dios de una mayor manera. A mí me tocó hoy hablar acerca de la realidad actual. Entonces voy a ser un poco pesimista y voy a hablar con generalidades, ¿sí? Eso quiere decir que no todo lo que voy a explicar aplica en todo caso, o que todo el mundo ve la realidad como yo la veo o como la voy a exponer ahora, ¿sí? Pero quiero tirar algunas ideas para ustedes hoy, para que podamos ir pensando los desafíos que nosotros tenemos, ¿sí? Uno de los desafíos es que nuestra sociedad no reconoce a Dios como una parte importante de la misma, ¿sí? Sabemos la frase famosa de Nietzsche que dijo, Dios ha muerto, ¿sí? En contexto, lo que quería decir es que Dios ya no hace falta para explicar la existencia humana ni para darle sentido a la vida. Dios ha muerto, ¿sí? Pero, según el psicólogo italiano Luigi Soja, también, si Dios ha muerto, también ha muerto el prójimo, ¿sí? ¿Cómo enseñamos la importancia del prójimo si Dios ya no existe?
Entonces en nuestra sociedad siempre había cierta conciencia del otro, pero con la muerte de Dios y el ensalzamiento del yo, la adoración del ego humano, nos hemos olvidado también del prójimo. Y eso termina siendo un gran desafío para pensar en uno y para pensar en la familia. Otro desafío sería el amor líquido. Es un pensamiento de Zygmunt Bauman. Y él dice que antiguamente todos éramos más estables. ¿Sí? Nacimos en un pueblo y morimos en el mismo pueblo. No había muchas opciones para viajar o para vivir en diferentes países, ¿no? Era toda una travesía, por ejemplo, ir de un lado del país al otro. Eh, y todo era más estable, pero también es más estable eran las familias, más estable era el amor, ¿sí? Pero hoy en día sufrimos lo que llamamos el amor líquido, un amor que difícilmente se concreta en compromisos reales y de larga duración, ¿sí? Entonces él habla de la fluidez de las relaciones. Un día tengo novia, paso 2 semanas, no tengo novia, después al otro día consigo otra, y pareciera que en nuestra época la gente es medio desechable, ¿sí? Cualquier cosa le bloqueo de las redes, le saco de mi vida, comparto con otro grupo de amigos y puedo hacer que esa persona nunca existió para mí, ¿sí? También escuchamos mensajes contradictorios sobre el sexo. Escuchamos que el sexo no es nada, pero es altamente buscado. ¿Sí? La gente dice que no, en realidad es pura diversión, pero la mera diversión no lleva a la gente a comportarse de esa manera. ¿Sí? Entonces, sabemos por la Biblia que el sexo es algo que Dios ha diseñado para nuestro placer. ¿Sí? Siempre dentro de los límites que Dios ha predispuesto ha dispuesto. Sin embargo, hoy en día escuchamos que no es nada, pero queremos fácil acceso. Entonces, tenemos mensajes contradictorios que hacen que cuestionemos el amor y cómo funciona el amor. Y luego el compromiso versus la autenticidad del ser. Antiguamente las personas, aunque no estuvieran enamorados, no se divorciaban, a veces por las leyes, pero a veces por la presión social de mantenerse casados. Por lo tanto, tenían una amante escondida, eh, eh, pero de alguna forma se predicaba el valor del compromiso. Hoy en día se predica el valor de la autenticidad, que lo importante es que vos seas fiel a vos mismo, que vos te sientas mejor, que te desligue de todo aquello todo aquel que te hace mal. Por lo tanto, vemos que nuestra sociedad ha cambiado la forma de pensar acerca de las relaciones. Donde antes se valoraba el compromiso, a pesar de que no estuviera todo bien, hoy se valora mucho más el poder reinventarse después de terminar con alguien, después de divorciarte, poder hacerte de nuevo, poder rescatar eso de vos que vos querías ser y hacer a pesar de la otra persona involucrada. Entonces, el amor líquido. Todos ya conocemos acerca de la deshumanización, ¿no? Que bíblicamente lo explicamos a través de la idolatría. Personas que quieren perpetuarse en el poder o personas que quisieran ser dioses en la vida de los demás, ¿sí? Todos de repente hemos tenido jefes que quisieran actuar como si fuese nuestro Dios y quisieran oprimirnos de alguna forma o quisieran explotarnos en el trabajo para que ellos pudieran realizar el sueño suyo de ser exitoso o de tener un negocio exitoso. Pero esa opresión termina en la deshumanización, ¿sí? Ya no nos tratan como personas, ya no nos respetan, ya no se preocupan mínimamente por nosotros, sino que somos meros empleados, ¿sí? Y de repente esto lo hemos hecho también con otras personas, porque todos podemos ser culpables de eso. Pero no solamente son los pobres o los más vulnerables que terminan deshumanizados, sino también aquellos que deshumanizan porque de todas maneras somos todos vinculados, ¿no? Unos con los otros. Entonces lidiamos con este gran desafío de la deshumanización en nuestra sociedad.
El consumismo es otra cosa que nos desafía constantemente todos los días. Según nuestra sociedad, las personas verdaderamente valiosas son aquellos que consumen, que tienen poder adquisitivo, que pueden comprar. Y si vos no tenés plata, no sos importante. Nadie te busca, nadie te llama, nadie se preocupa por vos. Hay un gran mito de la escasez de los bienes, que no hay bienes suficientes para todos, ¿sí? No hay recursos suficientes para todos, por lo tanto, tenemos que pelear salvajemente para poder obtener aquello que necesitamos para sobrevivir y para vivir bien. Entonces nos pone en una constante competencia los unos con los otros. Y eso genera más consumismo todavía. Y luego se mide a los seres humanos según su capacidad de consumo. ¿Sí? Las personas que tienen más plata son más importantes. Y aquellos que tienen menos plata son menos importantes. Y todo esto termina influyendo también en cómo percibimos a la familia y cómo actuamos como familia. Otra cosa es la negación de la muerte. ¿Sí? Nuestra sociedad hace de todo para no morir. Es impresionante. Y si sabemos que vamos a morir, queremos vivir plenamente con todas las letras antes de ese día en que ya no vamos a estar más. Pero aquella persona que niega la muerte, en cierto sentido, niega la vida plena. ¿Sí? No vive plenamente. Los antiguos filósofos, la Biblia dice, tomen en cuenta la muerte para que vivan bien. Pero nosotros ahora vivimos negando la muerte. Por lo tanto, tenemos ideas erróneas en cuanto a lo que consiste la buena vida. Y aquellas personas que niegan la muerte viven con temor y desde el temor. Es difícil vivir amando si estamos en competencia, si estamos cada vez acercándonos a nuestro fin sin sentido. ¿Sí? Pero no podemos vivir desde el amor si no reconocemos nuestro destino final, nuestro destino con Dios. La vida en la ciudad no es fácil, mis hermanos. Todos sabemos de las dificultades económicas y laborales y muchas veces oramos por estas cosas en la iglesia. Muchos de nosotros estamos lejos de la familia, sentimos falta de contención y hay una fuerte presión social. Eh, Todo eso representa un desafío para nosotros. Imagínense que hace 150 años vos nacías en un pueblo, te casabas con alguien del pueblo, te quedabas en el pueblo, vivías en la casa de tus papás después de que ellos hayan fallecido y crías a tus hijos en esa casa. Bastante más sencilla la vida. Pero ahora, con la posibilidad de viajar, con la necesidad de viajar y buscar trabajo, de buscar sustento, muchas veces llegamos a estar lejos de nuestras familias. Y eso nos hace pensar dos veces en formar una familia. Hay algunas narrativas ficticias o historias, mentiras, historias falsas, mentiras que escuchamos que ejercen mayor presión social sobre nosotros. Uno es que la felicidad está dentro de vos. Siempre que la felicidad está dentro de vos, depende únicamente de vos alcanzarla. ¿Sí? Y cuando depende de vos alcanzar la felicidad, genera una angustia, genera una ansiedad terrible que por tu culpa no la vas a lograr. Pero esta narrativa es una mentira, ¿sí? Otra narrativa más, los demás son o pueden ser obstáculo a mi felicidad. ¿Sí? Vivimos en la época de la competencia, del consumo, entonces de alguna manera pensamos que los demás pueden arruinar mi felicidad, ¿sí? Es más probable que pensemos que los demás son culpables de nuestra infelicidad a que forman parte de nuestra felicidad. Pero esto también es una mentira. A veces decimos yo puedo solo, yo puedo sola, ¿sí? No me hacen falta los demás, pero también es mentira. Nos dicen que lo más importante es realizarse profesionalmente, ¿sí? ¿Cómo nos realizamos profesionalmente y cómo cuidamos a nuestra familia, sea nuestros papás, sean nuestros hijos? ¿Cómo hacemos para hacer todo lo que tenemos que hacer en este corto tiempo que tenemos acá en la tierra?
no es lo más importante, ¿no? Y a veces pensamos que estamos condenados a repetir el pasado. Si a mí me fue mal de hijo, de hija, si tuve malas experiencias familiares, lo más probable es que las vuelva a repetir, ¿sí? Porque no puedo escapar mi pasado, ¿sí? Entonces muchas veces tendemos a preocuparnos por la familia que podríamos llegar a formar a futuro porque no queremos que vuelva a pasar lo mismo, ¿sí? Pero es una mentira que estamos condenados a repetir nuestro pasado, porque con Dios las cosas pueden ser diferentes. También hay una búsqueda muy actual en nuestra ciudad principalmente y también en otras partes del país y de Latinoamérica, y es de buscar nuestra libertad, ¿sí? En la Revolución Francesa, los tres conceptos más importantes eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero hoy pareciera que la revolución política se ha afincado en la libertad, que podríamos entender como poder de decisión sobre mi cuerpo, mi economía y mi destino. ¿Sí? Por un lado, estamos de acuerdo, queremos decidir sobre nuestro propio cuerpo, queremos tener las herramientas económicas para proveer por nosotros mismos, ¿no? Para no depender necesariamente de alguien. Y también quisiéramos tener poder de decisión sobre nuestro destino. Pero esta búsqueda actual que vemos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es una búsqueda individualista. Y por lo tanto, esa decisión de buscar mi economía, mi destino, termino pisoteando a otros. Termino haciendo daño a otros porque yo tengo el derecho de decidir por mí y sobre mi cuerpo, mi economía y mi destino. Por lo tanto, muy poco importa lo que necesitan los demás, ¿sí? En los años 70, 60, 70, 80, en América Latina había una gran preocupación social por los pobres, que parece que casi ha desaparecido en comparación con los movimientos sociales que existían antes, ¿sí? Porque la pobreza era algo que atravesaba la mayor parte del país. Sin embargo, la conquista o la búsqueda de libertades hoy parecieran centrarse mucho más en el individuo. Y tenemos que entender eso y ver cuánto esta narrativa ha cautivado también nuestro corazón y nuestros deseos. Porque Jesús nos dice que somos libres en Él cuando morimos al pecado, cuando morimos a la idolatría, cuando morimos a las falsas narrativas que hemos mencionado. Encontramos la verdadera libertad, ¿sí? Y esa igualdad que tanto anhelaban durante la Revolución Francesa puede convertirse en amor los unos por los otros. Ya no es un tema meramente económico, sino que hay un amor detrás que nos lleva a movilizarnos para ayudarnos los unos a los otros. Y esta fraternidad o solidaridad que poco vemos en nuestra sociedad se convierte en comunión con Dios y con los demás. Entonces tenemos una sociedad, un país, hay una filosofía actual que nos dice un montón de cosas, pero sigue insistiendo Jesús desde hace 2000 años que hay otro camino por lo cual podemos irnos. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que nos llama a repensar, a no dejarnos llevar, a no quedarnos con lo que nos cuenta la sociedad, sino a forjar otro camino por su gracia? Jesús se presenta como el buen pastor, ¿sí? Ya Andrés nos leyó el Salmo 23. El Salmo 23, uno de los salmos más hermosos de la Biblia, nos cuenta que Dios es pastor y anfitrión, ¿sí? La mayoría de los pastores en el pueblo de Israel no tenían pastos hermosos, ¿sí? Habían lugares áridos con poco pasto. Entonces, más importante todavía la figura del pastor para llevar a las ovejas a los lugares donde había para comer. Y luego solían ser nómadas, ¿no? Personas que vivían en carpa, que se trasladaban según sus necesidades.
Y Dios se muestra como anfitrión en el desierto, que pone la mesa, que unge nuestra cabeza con aceite, ¿sí? Y podemos vivir en su casa para siempre. Luego Jesús, en Juan 10, se presenta como el buen pastor, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de estas características del buen pastor? Que conoce sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz. Jesús es la puerta, o sea, duerme en la entrada para que las ovejas no se escapan y para que los ladrones no entran, es la puerta. Jesús, como dice, o Dios, como dice el Salmo, bendice la entrada y la salida de su pueblo. Es Jesús quien da plena vida, vida en abundancia a las personas que Él cuida. Y Él está dispuesto a morir, no es un asalariado, ¿sí? Sino que ama realmente sus ovejas y nos quiere tener cerca de Él. Es muy interesante que en el capítulo 9, justo el capítulo antes de lo que habíamos leído, la gran pregunta es, ¿quién es Jesús? Y cuando Jesús responde, dice, yo soy el buen pastor. Bueno, podríamos pensar que pastor, bueno, alguien que cuida meramente, pero en realidad Jesús está haciendo eco de Ezequiel 34, que dice que el rey verdadero, el Mesías elegido por Dios, iba a ser el buen pastor. Dios promete que su Mesías va a ser rey y Mesías, una persona con autoridad, que gobernaba con justicia, pero que también cuidaba y acompañaba y llevaba sus ovejas a, a comer y que los recibía como un anfitrión en el desierto. Entonces, este Jesús, rey y buen pastor, la pregunta, ¿le vamos a confiar nuestras familias? ¿Le vamos a confiar nuestras vidas? A veces tenemos nuestras vidas en distintos compartimientos, ¿sí? Si yo tengo dolor de espalda, ¿a dónde voy? Al médico. Si tengo hambre, voy al restaurante, voy a la cocina. Y es natural hasta cierto punto buscar los especialistas en distintas áreas de nuestras vidas, ¿sí? Sería terrible ir al médico a pedir comida, porque no es su trabajo, no es su especialidad. Pero a veces confiamos en Dios apenas para las cosas espirituales, ¿sí? Que Dios me salve, que Dios me rescate de una vida sin Él, pero yo me encargo de la familia. Yo me encargo de lo que es mi trabajo, yo me encargo de las demás cosas, a buscar mi felicidad. Que Dios se asegure de encargar, que se encargue Jesús de lo que le corresponde y de lo que me corresponde a mí, yo me encargo, ¿sí? Pero el desafío que les quiero hacer hoy es que le confiemos nuestras familias y nuestras vidas a Jesús, Rey y buen pastor. Que no pensemos que meramente Jesús quiere ocuparse de las cosas y que espirituales de nuestra vida. Que sepamos que podemos confiarle a Jesús este aspecto de nuestras vidas también. Pensamos un ratito en las familias en la Biblia, ¿sí? ¿Está representada la familia perfecta en la Biblia? Ahí vemos un modelo de familia que quisiéramos seguir. Yo no lo he visto. ¿Sí? Lo que vemos son muchas familias imperfectas que a pesar de su imperfección, Dios los usaba para llevar a cabo sus propósitos. ¿Sí? Adán y Eva, la primera familia humana, según Génesis, tenían dos hijos y uno mata al otro. Abraham y Sara. Abraham no pudo esperar la promesa, se acostó con la esclava de su esposa, luego mandó a su propio hijo a morir en el desierto para privilegiar a su hijo Isaac. Isaac luego se casa con Rebeca y tiene a Jacob, y Jacob se peleaba con Esaú, fueron enemigos muchísimos años. Jacob luego con Lea, con Raquel,
toda una historia de familias problemáticas, de familias que no hicieron bien todas las cosas, que no amaron como deberían, que no perdonaron como deberían. Pero ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. La Biblia, porque Dios, pero la Biblia es realista. La Biblia no piensa ni nos habla en un vacío, nos habla desde la experiencia humana. Y la experiencia humana es imperfecta. Somos todos de familias imperfectas. Y la Biblia justamente está dirigida a nosotros, para que podamos ver aquellas cosas deseables en esa familia y aquellas cosas que no queremos repetir. Pero no hay un modelo, digamos, que podamos decir, mire la página tal, ahí, eso es lo que nosotros queremos. ¿Sí? Es importante recalcar que Dios ama a todas las familias, a las familias que tienen madre e hijos, padres solteros, madres solteras, familias ensambladas, familias que de repente son dos familias que llegan a ser una sola. Dios ama a todas estas familias y no deberían sentir que han fracasado en la vida, ¿sí? Porque somos humanos, somos imperfectos y vivimos en un mundo caído. Y a pesar de nuestras fallas, porque yo ciertamente no he sido siempre el mejor hijo, ni el mejor tío, ni el mejor primo. Sin embargo, Dios nos ama, ¿sí? Dios ama a todas las familias de nuestra iglesia. No hay familia funcional ni disfuncional. Por mucho tiempo ya estaba de moda hablar de esa manera, de las familias disfuncionales. Yo les quiero proponer que esta terminología no nos ayuda mucho, porque toda la familia necesita más de Jesús. ¿Sí? Si midiéramos nuestra funcionalidad en cuanto a ser como Jesús, a reflejar su amor, su perdón, su comunicación, todos estamos fallando, ¿sí? O todos necesitamos mejorar. Por lo tanto, no vamos a hablar de familias funcionales o disfuncionales en esta serie, porque en realidad ninguno está trabajando a todo máquina, ¿sí? Porque todos podemos estar más cerca de Jesús. Por eso, en esta serie de reflexiones no es para que nos sintamos mal, ¿sí? Pucha, yo no tengo la familia que yo quisiera. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos la familia que quisiéramos. Primeramente porque uno no puede ser la persona que quisiera ser tampoco tan fácilmente, ¿sí? Entonces, esta serie de reflexiones no es para que nos sintamos mal, no es para lamentar el pasado, ¿sí? Tampoco es para pensar mucho del pasado, tampoco es para asegurarnos un futuro feliz. Por ejemplo, si puedo enterarme de 5 pautas para la familia perfecta, si existieran yo te las diría. Pero creo que no existen estas pautas tan fáciles para asegurarnos un futuro feliz con nuestra familia. Pero esta serie de reflexiones no es para eso, ¿sí? ¿Qué queremos hacer en esta serie de reflexiones? Ayudarnos a aferrarnos más a Jesús para que Él sea el centro de nuestras familias y que sea Él quien transforma nuestras familias, nuestra forma de pensar acerca de la familia, nuestra forma de vivir en familia. ¿Cuál es el modelo bíblico de la familia en la cual deberíamos inspirarnos? Una familia que ama a Jesús, una familia que camina con Jesús y una familia que adora a Jesús. Eso es lo que nosotros deseamos, ¿sí? Y no sé ustedes, pero yo tengo familiares que no aman a Jesús, que no caminan ni adoran a Jesús, no caminan con Él, ¿sí? No todos mis familiares son cristianos, ¿sí? Ese es mi deseo. Y quiero amar y caminar y adorar de manera que puedo ser luz para ellos, ¿sí? Porque no se trata únicamente de que yo eh, ame a Dios, sino que mi amor por Dios pueda servir como un ejemplo, como un estímulo para que las personas que yo tengo en mi familia también puedan llegar a amar y a caminar con Dios y adorarle a Él juntamente
conmigo. Entonces, en esta serie de lecciones queremos animarles a que Jesús sea el centro de su familia, que podamos aprender de Jesús qué clase de familia quisiera, cuáles son las cosas que podríamos mejorar o contemplar de nuevo, cuáles son las cosas que podríamos cambiar en nuestras propias vidas y en la vida de nuestra familia, para que Jesús sea nuestro buen pastor.